Bueno, comenzamos con el video del centrado de las ruedas. Una vez que tenemos la rueda armada, como lo vieron en el video anterior, tenemos que empezar a ajustar de manera pareja todos los nipples uno por uno, partiendo siempre desde, bueno, no se ve, pero ahí está el agujero de la válvula. Siempre desde el agujero de la válvula empezamos a ajustar parejo uno por uno. Es decir, si a este le ajusté dos vueltas, a este dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas y así. Completamos toda la vuelta parejo, lo más parejo posible. Si seguimos bien estos pasos, lo que vamos a obtener es la rueda más o menos en el centro. Una vez que tenemos la rueda en el centro, ahí tenemos que empezar a ver si la rueda necesita campana o no. La campana se dice cuando la rueda está tirada hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto depende mucho del tipo de masa y del tipo de rueda que tengamos. En una bici sin cambios y sin freno a disco, generalmente las ruedas van casi exactamente al centro. Si tenemos una bici sin freno a disco pero con cambios, la rueda va a estar así como está esta, la trasera. Esta tiene campana porque donde va el cassette, tanto si es a disco como a rosca, ocupa mucho espacio. Y si la hacemos exactamente al centro, esta se va a venir para este lado y nos va a quedar tocando la vaina de este lado, en la izquierda. O sea, nos va a quedar tocando la vaina de la izquierda. Como ven ahí está, estoy grabando exactamente en el medio. Y ven que de este lado a la izquierda se nota los rayos y no a la derecha. Esa sería la campana. Es decir, ajustamos más los rayos del lado derecho que de los izquierdos. Una vez que nosotros, como lo dije anteriormente, tenemos la rueda del medio, comenzamos a ajustar con la llave de rayos o radios en sentido horario los de la derecha para que ajuste. Y una vez que nosotros empezamos a ajustar uno por uno, es decir, ajustamos este que es de la derecha, este no que es de la izquierda, este que es de la derecha, este no, este sí, hasta que la rueda quede en el medio. ¿Cómo sabemos que la rueda está en el medio si no tenemos un centrador? Bueno, por lo que le había mostrado en el video anterior, que iba a improvisar un centrador, lo hice con una brida o precinto, como le llamamos en Argentina. Lo que hice fue medir la distancia por donde pasa la parte superior de la llanta entre las vainas y me da una medida de 700 milímetros, es decir, 7 centímetros. Teniendo en cuenta que la llanta mide 25 milímetros, es decir, 2,5 centímetros, me queda de espacio de los dos lados 2,25 centímetros, es decir, 22,5 milímetros. Una vez que saqué esas medidas, puse una brida o precinto, como le llamamos en Argentina. Solamente que cuando la coloquen ustedes, vean de no cometer este pequeño error. Me quedó trabado, agarrado ahí el cable del cambio, pero no le hace nada, pero por las dudas ustedes vean que no suceda eso. Yo estaba improvisando. Bueno, la coloqué, vi que quede derecho, acá esta parte, y marqué a 2,25 centímetros una rayita con fibrón. Si el precinto o brida es blanco, mucho mejor. Si no, directamente si es negro, lo pueden cortar ahí, ponerle un poquito más abajo. Pero así, de esta forma, les sirve también para medir el salto. Ya enseguida les voy a explicar qué es lo que es el salto. Y bueno, básicamente con esto nos vamos guiando para que quede derecha.
Y el salto es cuando nosotros giramos la rueda, a veces ciertos rayos están menos ajustados que los demás, entonces la rueda tiende a deformarse, a ovalarse. Con esto entonces, si lo dejan así largo, si lo pueden dejar largo, si es blanco, pueden hacer la marca y queda así de largo, pueden medir también el salto, que es importante para que la rueda quede bien centrada. Ahí la rueda está bastante centrada, tiene un pequeño movimiento nada más que faltaría quitarle. Y siguiendo con las explicaciones de las ruedas, en el caso de que tengan, como en esta bici, la rueda delantera con freno a disco también, van a tener que hacerle una pequeña campana, ya que la rueda no pasa exactamente en el medio. La trasera del procedimiento sería ajustar todos los radios parejo, luego hacer la campana y después, si tienen un centrador mejor, si no se improvisa en un centrador como este, que ya ven que funciona a la perfección. Solamente nos toma un poquito más de tiempo, pero el resultado es casi el mismo que con un centrador normal. Para la rueda delantera el procedimiento sería básicamente el mismo. Ajustamos todos los niples parejos y esta hay que hacerle una pequeña campana, siempre midiéndola, colocándola en la horquilla y luego les voy a mostrar cómo sigue los pasos. Bueno, acá ya tengo los niples o rayos ajustados, todos parejos. Ahora la voy a hacer girar y pueden ver que quedó bastante al centro con unos pequeños movimientos. Si realizan bien ese procedimiento todos parejos, va a quedar algo muy parecido a esto. En el caso de que no sea así, les va a costar más centrar después la llanta y ahí se ve ese hermoso logo de Skinred en color verde y azul degradado. Lo que sigue es ver, tengo la bici dada vuelta porque quiero medir que la llanta quede al centro. Entonces tenemos que medir con una regla que la distancia entre esta barra y la llanta sea la misma que entre esta barra y la llanta. Si yo tengo que tirar la llanta hacia el lado derecho, ajusto los rayos del lado derecho y desajusto los rayos del lado izquierdo. Siempre en la misma proporción en toda la rueda, partiendo siempre desde la válvula y hacemos, por ejemplo, supongamos que tengo que tirar hacia la derecha, que es lo más probable en este caso. Ajusto, generalmente los ajustes son bastante finos. Pongamos un ejemplo de media vuelta en los rayos derechos, entonces hago media vuelta, este no porque es del lado izquierdo, derecha, izquierda, derecha, todo lo que son de derecha ajusto media vuelta y luego una vez que ajustamos todos los rayos del lado derecho parejo en la misma cantidad de vuelta, tenemos que desajustar parejo nuevamente uno por uno los del lado izquierdo con la misma cantidad de vuelta y así la rueda se va a ir yendo hacia la derecha, que es lo que necesitamos en este caso. Una vez que completamos esto y tenemos la rueda en el centro aproximado porque va a quedar descentrada, va a tener algunos movimientos como ondulantes, digamos, pero la vamos a tener más o menos en el centro, es decir, que quede más o menos la misma cantidad del lado izquierdo a la barra como del lado derecho a la barra. Una vez que hacemos eso, vamos a pasar nuevamente a la parte de atrás a aprovechar ese centrador improvisado que hicimos con un precinto. Una vez que tenemos la rueda lista para centrar, con todos los niples ajustados de manera pareja y una vez de haber llevado hacia el centro la rueda, midiéndola en la horquilla, lo que tenemos que hacer es centrarla.
¿Cómo lo vamos a centrar si no tenemos centrador? Vamos a usar el mismo sistema que con la rueda trasera. Esta es la rueda delantera y está puesta en la vaina trasera, como lo ven. Para colocarla y utilizar este centrador improvisado, lo que tenemos que hacer es agarrar el cierre rápido trasero y sacarle los resortes para que no se arruinen. Y ustedes van a pensar, obviamente, o se van a preguntar cómo hacemos, porque el eje trasero es mucho más ancho. Pues ahí lo están viendo, hay que suplementarlo con estas arandelitas, que son arandelas de tornillo 3/8. Tienen un costo de esas arandelas aproximadamente de 1 centavo de dólar cada una, por poner un precio estándar. Acá utilicé aproximadamente unas 28 o 29 arandelitas, 28 más precisamente. Esos serían 28 centavos de dólar, prácticamente nada. Y después les sirve para otros proyectos que ustedes tengan. La misma cantidad de los dos lados. Colocamos el cierre y van a ver que queda perfectamente centrada. Y lo único que queda después es hacer el centrado final de la rueda. Como le expliqué anteriormente, lo que tenemos que lograr es que la rueda quede lo más derecho posible. Si tenemos un movimiento hacia mi derecha, lo que hacemos es ajustarlo de la izquierda, entonces la llanta se va a correr hacia el lado izquierdo. Siempre hay que tener en cuenta que hay un rayo izquierdo, un rayo derecho, un rayo izquierdo, un rayo derecho, y así sucesivamente hasta lograr que quede perfectamente derecho. Como ven, ahí tiene un movimiento porque esta no está centrada, y el salto se quita ajustando dos rayos, uno izquierdo y uno derecho. Esa es la forma de quitar el rayo que utilizo yo. Hay varias formas, hay muchas formas, muchos procedimientos distintos, pero esos son los que yo utilizo. Y del lado contrario, por ejemplo, ahí vemos, no sé si se alcanza a notar, que tiene un pequeño movimiento hacia el lado izquierdo. En esa zona tendríamos que ajustar un poquito los rayos del lado derecho y, si es necesario, desajustar un poquito los rayos del lado izquierdo. Siempre que tiene un movimiento la llanta hacia uno de los lados, lo que tenemos que identificar es la zona, por ejemplo, la distancia en que está el movimiento, ver qué rayos abarca esa distancia y actuar sobre esos rayos. Y eso sería más o menos la ciencia básica de un centrado. Bueno, acá tenemos las dos ruedas armadas y ya colocadas sus cintas. Estas son unas cintas de 17 milímetros, más reforzadas que las anteriores, que inclusive eran de 16 milímetros. Por lo tanto cubren un pedazo, un milímetro más, pero es un poquito más de seguridad. Estuve revisando antes de editar los videos anteriores que explico el tema del centrado, y me parece que no quedó claro mi explicación sobre el salto. Por ejemplo, si yo detecto que el salto está en esta zona, lo que voy a hacer es actuar sobre los dos rayos, uno de cada lado, para que el tiro de la llanta hacia adentro sea parejo. Entonces, si la deformación está en esta zona, va a tirar parejo y se va a ir más hacia el centro. En el caso de tirar uno solo,
Posiblemente se vaya hacia el centro, pero también la rueda se va a ir hacia uno de los lados, hacia el lado de donde sea el rayo que ajustamos. Entonces siempre se ajusta de los dos lados. Para tanto el salto como para las desviaciones hacia los lados tenemos que identificar bien cuáles son los rayos que abarcan las deformaciones y actuar sobre esos rayos. Pueden ser 2, 4, 6, hasta inclusive hay veces que te queda casi un tercio de la rueda desviada, así que eso siempre, para saber dónde actuar, hay que identificar primero bien cuáles son los rayos que abarca la deformación, y eso se lo hace ya sea con un centrador, al igual con este centrador improvisado, que si tiene un salto suena, y si tiene un movimiento hacia los lados lo vemos por la marca que habíamos hecho en el precinto. Luego lo que sigue de esto es seguir armando la bici, ya no queda más que poner la cámara de cubierta y colocarla en cada rueda en su lugar. Y el video sobre los resultados de estas masas, cómo funcionan, lo voy a hacer en otro video para que este no sea tan largo. Y si puedo voy a hacer algunas tomas de el trayecto en el que las pruebe. Así que cualquier consulta la pueden hacer, ya saben, en los comentarios.